Nicholas Latifi. Su llegada a la Fórmula 1 era inevitable mucho antes de que se subiera a un monoplaza de Williams. Su padre, Michael Latifi, no solo era rico, era un inversionista multimillonario que compró una participación en McLaren a través de su empresa Sofina Foods. Ese alcance financiero se tradujo en influencia. Durante años en categorías inferiores, Nicholas estuvo rodeado de un apoyo que pocos podían igualar. Sesiones de prueba, días en el simulador, entrenamiento privado. Tenía todos los recursos que un joven piloto podría pedir. Cuando Williams necesitó financiación en 2020, el nombre de Latifi no solo estaba en la lista, estaba en la cima. Los logotipos de Sofina cubrían el coche y Nicholas consiguió el asiento. En teoría, parecía un ganar-ganar. Williams obtuvo dinero para sobrevivir y Latifi pudo cumplir su sueño de F1, pero la Fórmula 1 no mide sueños, mide velocidad. Y una vez que se apagaron las luces, el cronómetro trazó líneas claras. Frente a George Russell, Latifi quedó expuesto. Russell llevó el coche a la Q2 con pura determinación, a veces luchando por puntos que parecían imposibles. Latifi, él rondaba cerca de la parte trasera, a menudo rezagado por décimas que se convertían en segundos a lo largo de la distancia de carrera. Aún así, Latifi mantuvo su asiento. El dinero compra tiempo, no era imprudente y se ganó el respeto en el garaje como un compañero profesional y cooperativo. Pero en este deporte, las reputaciones se escriben los domingos, no en las reuniones del equipo. Luego vino Abu Dhabi 2021. Un accidente al final de la carrera lo llevó contra el muro y desató uno de los coches de seguridad más infames que decidieron un título en la historia de la Fórmula 1. No fue su culpa el caos que siguió, pero su nombre quedó inmortalizado en la controversia. De repente, Latifi ya no era un piloto de pago tranquilo manteniendo a flote a un equipo. Fue el detonante de una tormenta. Amenazas de muerte, abuso en línea y un escrutinio insoportable le siguieron. Para 2022, Alex Albon había reemplazado a Russell y una vez más la diferencia era obvia. Latifi logró un único fin de semana destacado en Hungría, donde lideró una sesión de práctica, pero fue un destello fugaz. Su cuenta final: 3 temporadas, 61 salidas de carrera, 9 puntos en su carrera. Un buen hombre, pero no un piloto lo suficientemente bueno. El dinero compró la oportunidad. El rendimiento nunca compró credibilidad. Nikita Mazepin. La Fórmula 1 siempre ha tenido pilotos de pago, pero rara vez uno ha entrado con tanta hostilidad inmediata de los fanáticos como Nikita Mazepin. Su padre, Dmitry Mazepin, era un oligarca con control de Uralkali, un gigante químico ruso. Cuando Haas enfrentó un colapso financiero, Dmitry intervino con un salvavidas. Dinero de patrocinio a cambio de un asiento garantizado para su hijo. Desde el principio, Nikita estaba luchando cuesta arriba. Su carrera junior El récord no era de élite. Su reputación fuera de la pista ya estaba dañada por la controversia, y su llegada coincidió con que Haas tenía uno de sus autos más débiles en la historia. Pero nada de eso ocultó lo obvio. Mazepin no estaba al mismo nivel que sus rivales. Giros y sesiones de práctica le valieron el apodo de Mazespin. Las banderas azules fueron ignoradas, frustrando a los líderes. Se quedó atrás de su compañero de equipo Mick Schumacher, otro hijo de famosos, pero uno con un campeonato de Fórmula 2 a su nombre. Cada fin de semana parecía otro juicio. Aún así, mientras el dinero fluyera, el asiento estaba seguro hasta que el mundo cambió. En 2022, Rusia invadió Ucrania. De la noche a la mañana, el imperio de Dmitry Mazepin fue sancionado y Uralkali fue expulsado de la Fórmula 1. Con el patrocinio desaparecido, Haas dejó a Nikita antes de que la temporada siquiera comenzara. Así, la carrera terminó. Mazepin contraatacó con demandas, alegando que Haas le debía dinero, pero el paddock ya había seguido adelante. Lo que perduró no fue su defensa, sino su legado. Un piloto recordado más por memes y geopolítica que por cualquier logro deportivo. En un deporte donde incluso los pilotos mediocres a veces duran años, Mazepin no pasó de una sola temporada completa, no porque le faltaran recursos, sino porque sin ellos no quedaba nada por lo que argumentar. Nelson Piquet Jr. El legado abrió un camino rápido para Nelson Piquet Jr. Era el hijo de un tricampeón mundial, ya moldeado como un prospecto pulido por los recursos y la reputación de su padre. Renault lo firmó como compañero de equipo de Fernando Alonso en 2008, esperando un crecimiento constante de un piloto con pedigrí. En cambio, fue devorado por el papel. En la pista, Piquet Jr. mostró destellos de compostura, incluso logró un sorprendente podio en Hockenheim en 2008. Inteligentemente se mantuvo en la estrategia mientras se desataba el caos, pero cuando se requería velocidad pura, fallaba. Alonso rutinariamente lo superaba en clasificación y en carrera, y la paciencia del paddock se agotó. Luego vino Singapur 2008, el escándalo que no solo terminó con su carrera, sino que marcó al deporte. Bajo órdenes del equipo, Piquet Jr. chocó deliberadamente para provocar un coche de seguridad, entregando a Alonso la victoria de la carrera. Por un tiempo, la conspiración permaneció oculta, pero cuando la verdad emergió en 2009, el escándalo del choque destruyó la credibilidad de Piquet Jr. En entrevistas posteriores, se defendió diciendo que fue presionado por la dirección del equipo y que tenía demasiado miedo para resistirse. Pero las excusas no importan en la Fórmula 1. El deporte prospera con la implacabilidad, y la implacabilidad no perdona la debilidad. No era solo un piloto que no cumplió, se convirtió en
Se convirtió en un piloto recordado por el acto de sabotaje más infame en la historia moderna de la Fórmula 1. El apellido abrió la puerta, la complicidad la cerró de golpe. Lance Stroll. Cuando Lawrence Stroll compró un equipo de Fórmula 1, no solo compró maquinaria y personal, compró seguridad laboral para su hijo. Lance Stroll ya había sido acelerado hacia la Fórmula 1 a través de una escalera inusualmente costosa. Su carrera juvenil no carecía de talento. Ganó el Campeonato Europeo de Fórmula 3 en 2016 con Prema, pero los rumores eran constantes. ¿Cuánto de eso fue talento? ¿Cuánto de eso fue dinero? Williams le dio su debut en 2017. La temporada fue turbulenta, pero logró un sorprendente podio en Bakú, convirtiéndose en el novato más joven en subir a un podio de F1 en ese momento. Silenció a algunos críticos, pero no por mucho tiempo. La consistencia es la verdadera prueba en la Fórmula 1 y para Stroll ha sido esquiva. Tuvo destellos, audaces conducciones en clima húmedo, una pole position en Turquía 2020 que brevemente lo hizo parecer un campeón mundial, pero esos momentos nunca se extendieron a temporadas completas. El patrón se hizo claro. Contra compañeros de equipo de verdadero prestigio, Felipe Massa, Sergio Pérez, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Stroll siempre quedó en segundo lugar, a veces por décimas, a veces por abismos. Donde otros se desarrollaron, Stroll se estancó. La red de seguridad de la propiedad familiar lo aisló del brutal mercado laboral, pero también eliminó la urgencia. En la Fórmula 1, la urgencia afila los bordes. Sin eso, Stroll se convirtió en un piloto con fuegos artificiales dispersos, pero sin una llama constante, con talento suficiente para pertenecer, pero no para ascender. El nepotismo aseguró el contrato, pero el crecimiento nunca estuvo garantizado. Bruno Senna. Su historia en la Fórmula 1 comienza con una tragedia. Su tío, Ayrton Senna, no solo fue un tricampeón mundial, fue un héroe nacional en Brasil, un símbolo más grande que el propio deporte. Cuando Ayrton murió en Imola en 1994, la carrera de Bruno se detuvo efectivamente. Su familia lo sacó de las carreras durante una década, aterrorizada de que le ocurriera el mismo destino. Para cuando regresó, Bruno ya era mayor que la mayoría de los novatos, pero el nombre abrió puertas. Avanzó rápidamente por las categorías inferiores y todos los titulares repetían la misma melodía. El nombre Senna ha vuelto. No importaba que no estuviera dominando, el nombre era el boleto. En 2010 llegó a HRT. El equipo rezagado en apuros. Era un caos. Coches que apenas calificaban, mecánicos buscando desesperadamente piezas de repuesto. Nadie podía destacar en ese entorno. Aún así, el nombre Senna en las hojas de tiempos tenía peso. Renault le dio una oportunidad en 2011, donde reemplazó a Nick Heidfeld a mitad de temporada. Bruno mostró destellos, una fuerte clasificación en Spa, una carrera valiente en Monza, pero la consistencia no estaba allí. Para 2012 estaba en Williams, un asiento cargado de historia. Una vez más, llevaba la presión de su apellido, corriendo para el equipo para el que su tío una vez condujo. El peso era insoportable. Bruno anotó puntos, pero nada memorable. Constantemente era superado por sus compañeros de equipo y rara vez hacía titulares por su rendimiento. Después de 2012, su carrera en la Fórmula 1 terminó silenciosamente. Bruno no carecía de talento. Era un piloto sólido y profesional, pero la comparación nunca fue justa. El nombre Senna garantizaba un asiento y aseguraba que siempre sería juzgado contra un fantasma imposible. Al final, no fracasó según sus propios estándares. Fracasó porque los estándares no eran suyos para establecer. Max Chilton. Cuando Max Chilton debutó para Marussia en 2013, llegó con un respaldo que eclipsaba su currículum. La riqueza de su familia, vinculada al equipo de carreras Carlin y a intereses comerciales, aseguró su camino a través de las fórmulas Junior. En la Fórmula 1, ese respaldo significaba supervivencia. Marussia no era un equipo competitivo. Sus coches luchaban por terminar las carreras, y mucho menos por sumar puntos. Pero Chilton se hizo un extraño nicho: fiabilidad. Terminó todas las carreras de su temporada de novato, estableciendo un récord de finalizaciones consecutivas desde su debut. En teoría, era impresionante, pero más a fondo exponía la verdad. Terminar en el 19º lugar cada semana no es lo que mantiene vivas las carreras. El momento definitorio de su periodo no fue obra suya en absoluto. En 2014, su compañero de equipo, Jules Bianchi, realizó una conducción extraordinaria en Mónaco, anotando los primeros puntos de Marussia. Bianchi se convirtió en una estrella en ascenso, un piloto que Ferrari señaló para el futuro. Y Chilton era el otro coche, una presencia competente pero invisible en comparación. A finales de 2014, Marussia se declaró en quiebra. El financiamiento de Chilton no pudo salvarlos y ningún otro equipo estaba interesado. Su carrera en la Fórmula 1 terminó sin puntos, sin podios y sin un legado más allá de las estadísticas de fiabilidad. Pasó a IndyCar y a las carreras de resistencia, forjando una carrera respetable fuera de la Fórmula 1. Pero en su interior era el ejemplo perfecto de un Nepo Kid, un piloto cuya oportunidad estaba garantizada, pero cuyo impacto fue insignificante. Jos Verstappen. El paddock holandés creía que Jos Verstappen era la próxima gran cosa. En 1994 consiguió un asiento soñado en Benetton junto a Michael Schumacher.
Imagina la facturación. Schumacher, la máquina. Verstappen, el prodigio. Y en destellos, Jos parecía encajar. Se subió a 2 podios en su temporada de novato. Tenía la agresividad, la defensa con los codos afuera, el instinto asesino del karting del que la gente hablaba maravillas. Pero la Fórmula 1 no se trata de destellos, se trata de arcos. Y el arco de Haas se inclinó hacia abajo. Su velocidad pura a menudo venía acompañada de caos, choques, abandonos, problemas de simpatía mecánica. Desarrolló una reputación por siempre estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Después de dejar Benetton, pasó por equipos como Simtek, Arrows, Tyrrell, Minardi, equipos con poco presupuesto donde se suponía que su talento debía elevar el coche. En cambio, los coches lo arrastraron hacia abajo y sus errores lo arrastraron aún más. Aquí es donde el ángulo del nepotismo importa. Jos no era hijo de un multimillonario, pero estaba protegido por la política de mercado. Era la cara holandesa que la Fórmula 1 quería mantener. Sus conexiones en la órbita de Benetton Red Bull le dieron más oportunidades que a la mayoría de los pilotos con estadísticas similares. Registró 106 inicios de carrera con 2 podios, pero nunca ganó y nunca alcanzó la consistencia que la expectativa exigía. Hoy se le recuerda menos por lo que hizo y más por en quién se convirtió su hijo. Max Verstappen eclipsó a Jos por mucho, reescribiendo el apellido familiar como una de las mayores dinastías de la Fórmula 1. Pero Haas, según los estándares de este título, un talento promocionado que se mantuvo más por acceso que por resultados, encaja. Sus podios insinúan una carrera que nunca ocurrió, una meseta disfrazada de potencial, Sébastien Bourdais. Su caso es inusual, pero pertenece aquí. No nació en una familia con dinero para carreras, pero toda su entrada a la Fórmula 1 fue facilitada por el legado. Fue el campeón de Champ Car 4 veces. La Federación Francesa lo promovió como una esperanza nacional y Red Bull compró la historia. Toro Rosso lo firmó en 2008 y de repente era un novato con el currículum de un veterano. El momento no pudo haber sido peor. Sentado junto a Sebastian Vettel, Bourdais fue instantáneamente comparado con un talento generacional. Mientras Vettel convirtió Monza 2008 en una de las mayores victorias de un desvalido en la historia, Bourdais luchó por mantener el coche en los puntos. Su retroalimentación era aguda, su ética de trabajo seria, pero el cronómetro mostraba una brecha incómoda cada sábado. En 2009, la paciencia de Toro Rosso terminó. Bourdais fue liberado a mitad de temporada, reemplazado por Jaime Alguersuari. Para alguien con su trayectoria, fue una caída brutal. Red Bull le había dado la plataforma, los patrocinadores franceses habían firmado los cheques, pero los tiempos de vuelta no dejaron defensa. De regreso en América, Bourdais volvió a ganar, demostrando que no era lento, solo que la maquinaria de la Fórmula 1, el momento y la política no se alineó para él, pero eso no importa en los libros de récords de la Fórmula 1. Allí se le recuerda como el rey de los Champ Cars, que no pudo traducir su éxito al otro lado del océano, un hombre cuya oportunidad vino envuelta en legado y desapareció en silencio. Pedro Diniz, su padre era dueño de la cadena de supermercados más grande de Brasil. El dinero de esa cadena financió su ascenso de la Fórmula 3000 a 6 temporadas completas en la Fórmula 1. Para equipos más pequeños como Forti y Ligier, Diniz era oxígeno. Su patrocinio mantenía las luces encendidas, pagaba a los mecánicos, mantenía los coches en la parrilla. Los críticos lo desestimaban como un piloto que solo pagaba por correr, y hasta cierto punto tenían razón. La presencia de Diniz siempre estuvo ligada al dinero. Cada contrato venía acompañado de patrocinio, pero en su mérito no era una responsabilidad imprudente. Aprendió, mejoró. Para cuando condujo para Sauber a finales de los años 1990, se le consideraba competente. Pero la competencia no es lo mismo que la excelencia. Nunca consiguió un podio. Nunca definió un fin de semana. El cronómetro rara vez mostraba algo más allá de la mitad de la parrilla, e incluso en carreras caóticas, no podía abrirse paso. En una era donde los pilotos de pago a menudo se avergüenzan a sí mismos, Diniz no lo hizo, pero tampoco hizo que nadie creyera que merecía quedarse solo por mérito. Su carrera terminó en el año 2000 y se orientó hacia los negocios y las inversiones en el automovilismo. El juicio de la historia es claro. La riqueza de su familia le compró oportunidades, pero nunca le compró distinción. En términos de Fórmula 1, existió, y existir no es suficiente. Cristian Fittipaldi. Cuando llevas el nombre Fittipaldi, las expectativas son injustas desde el momento en que llegas. Cristian no era cualquiera. Era el sobrino de Emerson Fittipaldi, un doble campeón del mundo y uno de los más grandes de Brasil. El apellido le abrió puertas. Minardi le dio un comienzo en 1992 y para 1993 estaba emparejado con Pierluigi Martini en un coche que no tenía nada que hacer luchando en la mitad de la tabla. Cristian tuvo momentos. Su habilidad en carrera era pulcra. Su adaptabilidad se mostró en condiciones mixtas, pero nunca fue espectacular. La única vez que los fanáticos realmente lo notaron fue en Monza del 93 y no por un momento destacado. En la última vuelta, Fittipaldi se enredó con Martini, lanzando su Minardi en un giro de 360 grados antes de aterrizar milagrosamente y terminar la carrera. Un clip viral antes de que lo viral existiera. Pero eso fue espectáculo, no éxito. Después de mudarse a Footwear Dos Arrows en 1994, la historia no cambió. Era competente, era profesional, pero era anónimo en el medio del pelotón. Los patrocinadores esperaban una estrella brasileña. Lo que obtuvieron fue un par de manos firmes que nunca subieron más allá del sexto lugar. Y en Fórmula 1, sexto es un consuelo, no un legado. Cuando Kart llamó, se fue.
Fórmula 1 sin dudarlo, y en América realmente prosperó. Múltiples podios, una carrera respetada. Pero en Fórmula 1, el apellido le compró una oportunidad que los tiempos de vuelta nunca justificaron, y cuando los resultados no coincidieron con la herencia, la puerta se cerró para siempre. Giovanni Lavaggi. Pocos pilotos en la historia de la Fórmula 1 encarnan la frase fuera de su profundidad, como Giovanni Lavaggi. Apodado Johnny Car Wash, un cruel juego de palabras con su apellido, la carrera de Lavaggi fue financiada completamente por la riqueza familiar. Minardi y Pacific, desesperados por dinero, le dieron oportunidades a mediados de la década de 1990. Lo que obtuvieron fue un hombre consistentemente demasiado lento para siquiera calificar. En la brutal era de preclasificación, no lograr entrar a la parrilla no era raro, pero la diferencia de Lavaggi era enorme. A menudo, a segundos de distancia de sus compañeros de equipo en maquinaria igualmente pobre, su conducción no era peligrosa, solo dolorosamente lenta. Cada fin de semana se sentía como una batalla cuesta arriba, donde la montaña solo se volvía más empinada. Los fanáticos lo compadecían, los periodistas se burlaban de él, los ingenieros lo toleraban porque su dinero mantenía al equipo con vida, pero el cronómetro no tolera a nadie. En una era donde leyendas como Schumacher y Hill estaban llevando los límites, Lavaggi solo intentaba mantenerse en la misma vuelta. Se convirtió en una advertencia. Prueba de que el nepotismo puede comprar la entrada, pero no puede comprar la velocidad. Su historia en la Fórmula 1 terminó tan silenciosamente como comenzó. Un puñado de salidas, una montaña de no clasificados y una reputación como el arquetipo del niño de nepotismo fracasado, Phillip Adams. En 1994, Lotus ya estaba decayendo. El icónico equipo verde y amarillo que una vez llevó a Jim Clark y Ayrton Senna se había convertido en una sombra, luchando por patrocinadores y juntando alineaciones. Ahí es donde entró Phillip Adams, un piloto belga con sólidos resultados en categorías inferiores, pero, más importante, un padre con el respaldo financiero que Lotus necesitaba. Su oportunidad llegó tarde en la temporada. Adams fue lanzado a 2 fines de semana de Gran Premio con un coche que ya estaba desfasado, poco fiable y falto de desarrollo. Eso por sí solo es un escenario de pesadilla, pero en la Fórmula 1 a nadie le importa tu maquinaria. El cronómetro es implacable, y Adams estaba fuera de ritmo por varios segundos. No era imprudente, no era peligroso, ni siquiera era controvertido. Simplemente era demasiado lento para importar. En Monza y Estoril, los ingenieros de Lotus le dieron tiempo en pista, pero las tablas de tiempos contaban una historia que no podían ignorar. Cuando tu compañero de equipo ya está teniendo dificultades y tú estás aún más atrás, no hay lugar para esconderse. Phillip Adams no fue recordado por un escándalo, brillantez o incluso un accidente. No fue recordado por nada. Solo 2 participaciones, 100 puntos y una salida tan silenciosa. Retrained. Parecía que el deporte lo había borrado antes de que siquiera llegara. La Fórmula 1 hace eso a veces. Te da el micrófono más rápido del mundo y nadie escucha una palabra.